Bienvenido y bienvenida al podcast La Pirámide de la Plenitud con Nuria. Yo soy Nuria. En la primera parte de este episodio, denominado Reconectar con el sentido de vida, propósito y misión, dentro de este programa de desarrollo personal, me voy a enfocar en profundizar, en el hacerte comprender el sentimiento que muchos vivimos, por lo que no estás solo, ante este definir estos tres conceptos en nuestra vida. También profundizaré en el camino que vivimos quienes tenemos la herida de Quirón 10, que es justamente la herida de encontrar un camino personal, profesional propio y guiar a otros en ello. Así como también definir los pasos básicos para poder reconectar primero contigo, para después poder conectar así con el sentido de vida, misión y propósito. Y finalmente haré alusión a las importantes trabas que encontramos hoy día en el ámbito de las mentorías de baja conciencia, así como en otras tendencias que no tienen presente todo lo que te quiero poner en cuestión hoy. Para ello me apoyaré en varias breves publicaciones escritas tras reflexiones en los años 2013 y 2014. Para la segunda parte de este podcast contarás con la narración de retos y experiencias que vivieron determinadas personas y que todos podemos vivir y así saber cómo poder afrontarlas. Para ello, suscríbete y así podrás recibir las notificaciones de la siguiente publicación. Comentarte que este podcast lo hice y lo cargué la semana pasada, pero lo he vuelto a rehacer al completo porque no me convenció el resultado, la verdad. Así que soy de la opinión de que rectificar es de sabios. Sí te voy a pedir, antes que nada, que por favor apoyes el canal y los programas tanto de relaciones como de desarrollo personal y de inteligencia emocional. ¿Que cómo? Pues mediante el seguirlos, el darles me gusta y compartirlos y que así podamos hacer que estos materiales gratuitos lleguen a más personas y por ende la conciencia cada vez sea más extendida como forma de vida. Así que sin más que añadir, comenzamos. Creatividad. La importancia de la creatividad. Escrito el 5/11 de 2014. Enmudecemos como entes creativos al no escuchar la pulsión propia de la autoestima, del amor a lo que nos gusta de verdad, lo que sentimos. La otroestima enmudece lo creativo, enmudece la autenticidad. ¿Seres creativos con vidas inertes o con ausencia de felicidad a pesar de ese subéxito, también tildado de fama, que no éxito? Complacer desde la autocomplacencia. La historia demuestra que ni el éxito en vida, ni los premios, y ni por el contrario el fracaso y el aborrecimiento de los críticos han sido nunca una prueba fiable de la calidad de una obra. Escrito por Rosa Montero en el libro La loca de la casa. Una rueda de repetición en extinción en una cada vez mayor sociedad en busca de autenticidad. ¿Sientes ya tu pecho pulsar a distinto ritmo? Caminante no hay camino cuando la poesía se hace desarrollo personal. Escrito el 15 de agosto de 2013. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Cada uno en su camino, en su plena libertad. Y cada uno en la expresión correcta y completa, a cada momento, de su plena capacidad. A seguir caminando, aunque creamos que paramos.
Fe visionaria. La fe mueve montañas. Escrito el 14 de octubre de 2014. Caminante no hay camino, sino fe visionaria. El que busca no halla, porque tampoco siento que sea buscar la felicidad, sino más bien un lidiar con el definir aquello que nos pesa, que nos ralentiza en el camino y en el avanzar por ese liberar. La felicidad llega, y si aún no está, hay algo que pesa más que una pluma en la mente. Sentir, conectar, identificar y sanar. Menos pesados cada vez. Antes de seguir con la reflexión, tras esta lectura del artículo, comentarte que puedes conocer los servicios tanto de sesiones individuales, de divulgación con charlas y conferencias, así como de preparación en el sistema de la pirámide de la plenitud para profesionales del sector. Todo ello lo encuentras en lapiramidedelapLenitud.com en la pestaña Colaboramos. Además, puedes conocer en la escuela lapiramidedelapLenitud.es los cursos de respeto, crítica constructiva, liberación de sabotajes con los que logras mejoras en tu educación y en tu desarrollo personal. Así como podrás conocer todos los libros disponibles en Amazon. Para empezar, quiero compartirte como anclaje una breve interpretación de lo que para mí son los 3 conceptos protagonistas de este podcast. En primera instancia, sentido de vida. Pues para mí es esa comprensión de que tu existir tiene una guía interna que te hace mirar el futuro con ilusión sin que tenga que suponer algo trascendente. Puede ser aprender a disfrutar de lo sencillo de la vida. Puede ser saber beberte la vida. O bien lograr vivir la vida en paz y en armonía. Para otras personas puede ser crear una familia armoniosa. Para otros puede ser algo un poco más trascendente, como conocer los misterios de la vida. Por eso, cuando nosotros carecemos de sentido de vida, sentimos un vacío, ¿sí? Por otra parte, el propósito, desde mi entender, es un sentir de que viniste con un para qué, ¿sí? Es un para qué que te impulsa a desarrollar una tarea. Y esa tarea es lo que yo denomino misión. Cómo tú desarrollas ese propósito dentro de ese sentido de vida. Para que comprendas el anclaje tan grande de estos 3 conceptos, en mi caso, si a mí me dijera, mira, tú no puedes vivir lo que para ti, a nivel práctico, significan estos 3 conceptos. Internamente, a mí me emerge una voz que me dice, entonces yo, mi vida, no tendría sentido vivirla. Es como si estuvieran completamente interconectados nuestro existir con estos 3 conceptos, como si fuéramos un uno. Por eso hay personas que cuando no logran conectar con estos 3 elementos, o bien cuando no logran satisfacerlos, sufren tantísimo. Porque somos un uno y en nuestro inconsciente se nos despierta la alerta de que no estamos completos, ¿sí? De una forma inconsciente. Por la similitud de los 3 conceptos que te propongo, puede emerger una confusión. Entonces, lo que voy a hacer es ejemplificarte estos 3 conceptos en lo práctico desde mi propia experiencia, desde mi propia situación, como Quirón 10. En mi caso, desde este concepto, mi sentido de vida es vivir una vida plena, en plenitud, para poder lograr la satisfacción en todas las áreas de mi vida, pero con conciencia. Y a su vez, poder apoyar a otros
a lograrla. ¿Sí? Cuando yo miro al futuro, yo siento que ese es mi sentido. Ahora bien, desde el concepto de propósito, el para qué es poder enseñar a otros nuevos caminos y nuevas formas de mirar la vida para lograr la plenitud, así como impulsar a comprender a los profesionales su propio propósito y misión en la guía que ellos también van a dar y que dan a la sociedad para que logren la plenitud. ¿Sí? Y ahora, la misión, es decir, a nivel práctica, la tarea, es la creación de este proyecto, la pirámide de la plenitud, donde, de una forma práctica, poder apoyar en lo individual a la sociedad, a los clientes, y también poder ayudar a los profesionales enseñándoles el contenido de mi propósito y de mi misión. Y entonces así los profesionales puedan comprender su nicho para el desarrollo de su misión y de su propósito. ¿Sí? Entonces, como si fuéramos cada vez más al núcleo para hacerlo cada vez más concreto, más práctico, si te fijas, ¿no? Es en la gradación de los tres conceptos. Y ahora yo te pregunto, con esta descripción de estos tres conceptos, con la explicación ejemplificada de lo que para mí es estos tres conceptos, te pregunto, ¿puedes probar a conocer ahora estos tres conceptos a nivel práctico en ti? Si no es así, tranquilo, tranquila, porque es precisamente ese el sentido de este podcast. Que se vaya abriendo ese espacio si aún no está abierto, simplemente dejando desarrollarse los insights desde dentro. De acuerdo. Considero que ahora ya es el momento adecuado para poder ofrecerte unas nociones claras de por qué ahora yo soy una persona adecuada para desarrollar ese propósito y misión. Pon atención, porque lo voy a hacer para poder proponerte unas preguntas al final para que tú desarrolles también un proceso reflexivo contigo y así lograr conectar con insights. Voy a hacer esta clarificación desde tres diferentes enfoques. Lo primero, desde mi experiencia de vida. Fue una incesante e incansable búsqueda para poder conectar con aquello que de veras despertará mi pasión para así tener un sentido de vida. Igualmente, sin ese sentido, no podría conectar con el propósito ni con la misión. Y yo me preguntaba, cuando observaba a personas vivir vidas profesionales, vidas de pareja, vida de familia, en las que yo interpretaba que habían felicidad, ¿no? ¿Por qué otros lo logran y yo no? Y entonces, a lo largo de la vida, comprendí que no todo el mundo realmente quiere vivir este tipo de vida que yo anhelaba, de plenitud. Y de hecho, que hay quienes la viven desde la desconexión precisamente de estos tres elementos que hoy estoy estudiando y analizando. ¿Por qué? Porque hay quienes sí que vivían esas vidas que yo observaba, pero lo vivían desde la importancia del dinero. Otros lo vivían desde el ser regidos por dogmas de lo que hemos de hacer y vivir. Otros los vivían desde el paradigma del tener. Si tengo, valgo y tengo que tener cosas en la vida. Y otros los veía y yo observaba que vivían desde el hacer. Su vida se basaba en hacer muchas cosas. Por lo que, con perspectiva, a lo largo de la vida, comencé a comprender que no todo el mundo deseaba vivir desde el paradigma del ser. Dentro de sus estados de dormido, muchas personas luchan por encontrar un sentido a su existencia y cada uno lo hace lo mejor que puede. Y entre ellos, pues eran personas que vivían esas vidas que te he descrito. Así que no, muchos de los que aparentan tener un lugar, un sentido, un propósito, una misión, no lo tienen realmente. Así que por eso te invito a soltar cualquier tipo de comparación con otras personas y a comenzar a poner el foco en ti.
El segundo enfoque que te quiero mostrar es desde mi llamado interior. Desde muy jovencita yo quise ser o psicóloga o periodista. Por razones que he compartido en otros materiales, desistí de la opción de ser psicóloga y cursé un año de periodismo. Pero eso de estar todo el día en procesos negativos y obsesionada con una noticia o con una idea desde lo negativo, me echó un poco para atrás y fue la mayor razón de peso para no hacerlo, porque además coincidió que fue el año de las Torres Gemelas y fue una evidencia de cómo se vive la noticia más conflictiva, más compleja y cómo se sigue. Igualmente, la esencia básica de estas dos profesiones, psicología y periodismo, realmente, si te fijas, yo en mi día a día ya las incluí porque es algo innato en mí querer llevarlo a cabo. Es decir, la comunicación, así como la ayuda psicoemocional a otros en sus vidas, ¿sí? Por eso es que muchas veces los profesionales del acompañamiento, del desarrollo personal y de la materialización de nuestro sentido de vida, propósito y misión, recomendamos recordar sueños de nuestra infancia, anhelos de nuestra infancia, qué es lo que querías hacer en tu adolescencia y no pudiste estudiar o hacer, o con qué anhelabas vivir en un futuro y por cuestiones económicas o de relaciones, etcétera, no lograste vivir. Está conectado con esto, porque realmente tu pulsión es muy profunda, siempre estuvo, y aunque sea en cuestión de segundos, en algún momento lo escuchaste. ¿Sí? Es innato, aunque tú lo hayas eludido en tu vida, aunque finalmente tome otro nombre al que tú le diste en una instancia primera cuando lo anhelaste en tu infancia o adolescencia. Y después, el tercer enfoque que te quiero realizar es desde la astrología. Comencé a usar esta herramienta de autoconocimiento y tras décadas sin conectar realmente con ninguna de las herramientas que utilicé para poder saber realmente quién era yo y cómo conectar con mi sentido de vida a propósito de misión, al conocer a esta herramienta cambió mi vida, por supuesto que sí. Te voy a hacer mención de algunos de los elementos de mi carta para que comprendas cómo todo está interconectado, ¿sí? Mira, la luna Capri en 5, que es mi ubicación, me llamaba a comprender la importancia de conectar con mi vulnerabilidad y expresarlo con conciencia. Yo este dolor de sentir ese vacío, de no tener sentido de vida, de no tener propósito o misión, lo compartí en determinados entornos privados. Igualmente yo sabía que no pararía hasta que lo lograría. Por otra parte, otra ubicación de mi carta que denota mucho mi realidad de sentido de vida es Quirón 10 en Tauro. Esto quiere decir que todos tenemos un quirón, que es la herida que todos traemos, una herida. Entonces es el sanador herido que viene a apoyar a otros en aquello que tiene su propia herida. En mi caso, al ser en casa 10 en Tauro, yo vengo a ayudar a otros a encontrar su abundancia y su prosperidad, ¿sí? Sobre todo desde la base profesional, pero para redondearlo yo lo denomino plenitud. Entonces mi proyecto claramente es el de un Quirón 10, claro que sí, pero está elevado y enmarcado en una propuesta para todo el mercado y el sector, o bien para aquellos que realmente lo quisieran acoger. El mediocielo es otro punto muy interesante en nuestra carta astral para comprender de qué manera nosotros vamos a ejercer nuestro rol profesional. Entonces, bueno, yo no soy experta, quiero decir, no soy experta en astrología, pero he escuchado a tantísimos astrólogos para poder conocerme que por eso lo estoy aportando, ¿sí? Entonces, volvemos. El mediocielo mío es Aries en casa 9, es decir, yo abriré un camino, que es Aries, en un espacio que es de estudios de larga duración, que es casa 9, o bien para abrir una nueva filosofía de vida, que también es casa 9. Es decir, que como yo vengo a manifestar mi camino profesional, es creando un nuevo sendero, con una nueva filosofía, con estudios y caminos un poquito más largos que los que puede generar un casa 3. Y después, mi nodo norte, que es la nueva vida que tú siempre vas a venir a vivir cuando dejas el pellejo de la antigua vida atrás,
En mi caso es Leo en 12. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mi guía es conectar de una forma genuina con el corazón y conectar hacia mi misión de vida, hacia el confiar en mi creatividad personal y conectar y encarar la vida de una forma más genuina, que realmente es conectar con el ser. Y eso es la pirámide de la plenitud y el logro de la plenitud. ¿Y desde dónde lo hago? Desde la casa 12. ¿Qué implica? Pues hacerlo desde un viaje de crecimiento espiritual, de autocompresión e incluso conexión con el universo. ¿Sí? Entonces es importante que tú mínimamente vayas reconociendo que ya está escrito también incluso en tu propia carta. Y te lo voy a decir más para que tú también lo tengas presente. Yo no me fui haciendo mi propio sentido de vida y propósito y misión desde el conocer la carta, sino al revés. Es decir, conforme yo iba teniendo pulsiones, yo me iba dando cuenta, ¿sí?, que yo les iba encontrando el sentido de que yo tuviera esos anhelos cuando miraba mi carta. Es decir, tenía una descarga de, por ejemplo, un libro y comprendía cómo ese libro conectaba con mi carta. Decía, está completamente conectado. O sea, yo estoy conectando conmigo y la garantía está en la carta. No es al revés, ¿sí? No es hacer el proceso desde la mente. ¿Bien? Al ser paz, yo detecto las necesidades inconscientes del colectivo, pero pareciera que son necesidades egoístas porque como las experiencias desde mí, ¿sí?, se podría decir, bueno, es que tú quieres proyectar lo que tú has vivido hacia los demás, pero no es así, y además lo vas a comprobar porque también hay experiencias de otras personas en las que me apoyo. Bien, pues hasta aquí yo te voy a hacer una serie de preguntas para ver y para que tú puedas ya ir reconociendo por dónde andas tú. De los pasos que he mencionado, ¿qué es lo que tú ya has realizado en tu vida? 1. ¿Has reflexionado sobre tus entornos? ¿Qué es realmente lo que tú observas que es plenitud en las personas de tu alrededor? ¿Qué es lo que realmente han conseguido esas personas que te rodean? ¿Es verdaderamente un sentido de vida, propósito y misión? ¿O no? Por otra parte, ¿has conectado o reconectado con tus anhelos silenciados? ¿O has recuperado o intensificado tus anhelos? Y tercero, ¿has usado alguna herramienta que pueda ayudarte a alentarte en tus pasos hacia la clarificación? Bien, pues el poder tomar conciencia de esta primera etapa que hemos abordado en este podcast te puede ayudar mucho a conocer tu punto de partida en todo este camino. Bien, yo sabía que no era solo una sensación mía, que decir que no era una proyección hacia los demás, básicamente porque vi a muchas personas por mi camino sufriendo igual que yo lo hacía por la desconexión del ser. Y a día de hoy lo sigo reconociendo en muchas personas en las redes, porque todas tenemos al alcance de la mano las redes. Yo hoy quiero que comprendas el viaje que hacemos para conectar con nuestro sentido de vida, propósito y misión. No es fácil, pero como siempre digo, que si yo lo he logrado, pues evidentemente tú también lo puedes lograr. Lo cierto es que lo básico y esencial como actitud a integrar, como filosofía de vida a integrar, que considero que necesitas elegir tomar ya, es que puede que estés perdido o perdida, ¿sí? Pero que solo necesitas que te ayuden en las pautas o en el viaje, pero que no necesitas que te marquen cuál es tu destino o tu fin de lo que de veras tú quieres. Es importantísimo desarrollar este poder interno. Es como desarrollar una intolerancia a que te marquen el fin de tu vida, el sentido de tu vida. Es como volverse alérgico a la lactosa, pues igual, intolerante a que te marquen cuál es el destino de tu vida. En mi caso, en mi personalidad es así. Yo podía tener una enorme debilidad en lo relativo a lo emocional
y tolerar incluso todo tipo de gaslighting y manipulaciones mentales y emocionales. Ahora bien, en lo que refería a mi camino profesional, yo tenía muy claro que lo marcaba yo. Y era porque desde muy jovencita había integrado un aprendizaje, y es que cuando yo asumía las decisiones de otro en lo relativo a ropa, a zapatos, a decisiones de sitios donde estar, relaciones en las que estar, yo me daba cuenta desde la adolescencia que al final eso implicaba consecuencias solo para mí, no para las personas que me decían que decidiera aquello. Así que menos mal que esa parte masculina que pone esos límites, que se vuelve intolerante ante la invasión de otra persona en algo tan íntimo, tan personal como es el sentido de vida, pues eso es lo que realmente me hizo sentirme muy satisfecha. Yo me sentía con una actitud de muchísima defensa, como una leona con uñas y dientes ante mi espacio profesional. Así que yo te insto a ti también a llevar esta actitud para poder reconectar con estos tres elementos, desarrollar tu equilibrio y entonces así lograr tu poder personal. Con esto que te he compartido, quiero preguntarte si tú ya has desarrollado este mínimo e imprescindible poder personal. Porque si no es así, es que estás en una fase cero y necesitas desarrollarlo antes que escuchar a tu corazón. ¿Por qué? Porque si no tienes integrados estos mínimos límites, cualquiera puede venir y cambiarte el ritmo, cambiarte el destino, porque tú no sepas defenderlo en condiciones, ¿sí? Y sabrás por qué te lo digo con los casos que te compartiré. En este recorrido yo tuve muy claro los pasos esenciales básicos que eran necesarios, tanto en mí como en otros clientes, al poder experimentar mi proceso. Tras décadas doliéndome de no lograr anclar en tierra mi propósito sin saber por qué sucedía, pude comprender tanto en mí como en otras personas, como te narraré, que lo que no nos permitía la conexión con el ser y con el mensaje que todos llevamos en el corazón era porque no habíamos logrado la calma, el centro, el equilibrio. El estado interno para reconectar es esencial. ¿Por qué? Porque desde una mente aturdida, desde la desesperación, desde la agonía o la angustia, desde un estado de supervivencia porque vivas muchas toxicidades o porque vivas en ansiedad o en depresión, es que ese no es el estado desde el que poder lograr conectar con el sentido de vida, propósito o misión. No. Te lo voy a ejemplificar desde 3 metáforas. Cuando tú estás corriendo delante de un tigre, ¿tú te vas a poner a filosofar sobre tus aspiraciones de vida? Básicamente hay que reconocer que estás en un espacio de supervivencia, instinto de supervivencia puro. Si estuvieras en el fondo de una piscina con el pie enganchado hundiéndote, ¿crees y consideras realmente que es un momento adecuado para filosofar? Básicamente estás en un instinto de supervivencia. Y si estás en un momento en que te han robado algo y te estás defendiendo, o te han entrado en casa a robar y estás defendiendo a uñas y dientes tu sitio, ¿tú crees realmente que estás para filosofar? Volvemos a lo mismo. Estás en un estado de supervivencia. Bien, pues estas 3 metáforas son las 3 emociones básicas hechas metáforas. Entonces, tu tarea ahora mismo es reconocer exactamente en qué metáfora te encuentras o en qué combinación creativa de estas 3 metáforas tú te encuentras ahora mismo en tu vida. Y entonces, ahora sí, atender como prioridad tu estado de supervivencia para poder salir de ella. ¿Sí?
¿Y cómo se realiza esto? Mediante lo que yo denomino la fase 0. Es decir, paso a paso, educándote, equilibrando tu sistema nervioso, logrando espacios seguros, logrando una calma. Así que con todo esto que te estoy llegando para que comprendas, te indico que lo que denomino fase 0 es esencial para lograrlo. Requiere de tanta estabilización como sea necesaria e incluso es donde conectarás, por ejemplo, con espacios de poder volver a practicar hobbies, recuperar sueños pasados o actividad que abandonaste por cualquier tipo de adversidad que vivías. Entonces comienzas a volver a ti mismo o a ti misma, y eso es un espacio fundamental y prioritario. B. Cuanto más en la base de la pirámide tengamos nuestro punto de inicio, más necesidades básicas que satisfacer en el acompañamiento es necesario para la estabilidad. C. Por otra parte, la persona en la fase 1 es cuando realmente puede atender ese anhelo de definir su plenitud, y dentro de la plenitud van incluido el sentido de vida, el propósito y la misión. Y D. La fase 2 es la del autoconocimiento. Apoyarte y nutrirte desde la claridad de lo deseado e incluso ir adaptándolo o modulándolo en la fase número 2 gracias a ese proceso de reconocerte aún más y de comprenderte aún más tu personalidad y tus profundos anhelos. Es decir, que incluso a lo largo de todas las fases, conforme tú vayas incrementando tu salud, tu libertad, tu autoconocimiento, esa definición de plenitud podrá ir modificándose, no desde lo neural, sino desde los detalles y el perfeccionamiento de la claridad de tu plenitud. ¿Sí? El reconectar con nuestro verdadero camino, metafóricamente, es ese espacio de fase 0 necesario a realizar. Es como si nos encontráramos con una habitación llena de bártulos, llena de trastos. Entonces hay que ir sacando todos los trastos sucios, llenos de polvo, sacarlos, limpiarlos, seleccionar qué se queda, qué no se queda, volver a limpiar toda la habitación, pintarla si es necesario, volver a introducir los muebles que quieras, comprar los nuevos, vestir la habitación. Y solo cuando ya tienes todo estructurado, sabrás qué tipo de habitación es y qué uso darle. El problema que yo observo en la sociedad a día de hoy es que no tiene esta mínima estructura que estoy estableciendo en esos 4 pasos previos descritos y que no comprende, no tiene integrada esta metáfora que acabo de realizar sobre ese cuarto lleno de bártulos. Y lo que observo es que al no tener esta mínima estructura, está viviendo con mucho sufrimiento, el mismo que yo viví, hasta que me zafé de todo este cacao que yo hoy día observo en lo social. Encontrar el camino de vida muchas veces se topa de frente con las nuevas mentorías. Ahora yo te voy a hacer una confrontación terapéutica, una confrontación educativa, una crítica constructiva a lo que sucede en el sector de los mentores. Yo considero que un mentor debe tener el mínimo de desarrollo personal para saber que no ha de inmiscuirse en los espacios del ser de la persona. Porque ser mentor no es lo mismo que saber más que el cliente del mensaje que lleva en su corazón, es decir, de su guía interna profunda. A mí honestamente me pone la sangre hirviendo cuando una persona, sin darse cuenta, se vaya a este nivel de invasividad. Me pongo yo listita para comenzar a poner mis límites, como te decía antes, ¿no? Y empezar con esa conversación, ¿no?
de no, tú a mí no me vas a dictar mi destino. Tú como mentor eres el que has de crecer y has de saber desarrollar las herramientas adecuadas para que yo conozca cuál es mi sentido de vida, mi propósito, mi misión. O ponerte a mi servicio para ayudarme a conseguirlo con una serie de pasos ajustados a mi perfil profesional o a mi misión. El alma ser de un cliente no puede trabajar al servicio del ego insano de un profesional que no es consciente. ¿Sí? Yo considero que el mentor trabaja y debe trabajar al servicio del ego sano de una persona para poder avanzar hacia el propósito y misión. O bien, hacer lograr que las personas vuelvan a conectar con su ser tras haber logrado liberar las partes insanas del ego que no le dejaban ver su anhelo del ser. ¿Sí? Es por esto que yo creé el espacio de divulgación para formaciones y profesionales, porque no creo que ni las formas de segmentar que hasta ahora se han estado llevando a cabo realmente puedan ayudar a las personas a conectar con sus vidas plenas, pero tampoco considero que los caminos que hasta ahora se han estado proporcionando realmente sean óptimos. En las ocasiones que he hecho mentorías con esas cuartillas a rellenar, yo de verdad que me sentía en una cuadrícula y yo no necesitaba eso. De hecho, yo soy una persona bastante creativa y además ya tenía claro mi destino. Entonces me generaba una intolerancia, como te decía antes, a este tipo de profesionales con baja conciencia. Y te quiero preguntar, tras este compartir, ¿has vivido ya con mentores de este tipo de experiencias que te describo? Quiero comentarte también algo que sucede en otro espacio del sector del desarrollo personal, que es lo que nos sucede cuando queremos encontrar el sentido de vida y nos apoyamos en el tema de la espiritualidad y de la manifestación. Así que de nuevo voy a volver a realizar una confrontación terapéutica, una confrontación educativa y una crítica constructiva al perfil de los profesionales de la manifestación y de la espiritualidad. La fuga espiritual está a la orden del día y la manifestación unida a la espiritualidad es una problemática actual. Por este motivo, como sistema de prevención, yo desarrollé el sistema de la pirámide porque yo también tuve esa fuga espiritual después de mi despertar de conciencia en 2012 y no me ayudó en absolutamente nada. La manifestación, desde donde yo la he podido estar observando, es el logro de la experiencia de lo anhelado. Y en ello también van incluidos el sentido de vida, el propósito y la misión. Desde el sistema de la pirámide requiere por ello desarrollar todo el proceso de esas 6 fases. Si no lo realizamos, evidentemente el corazón lo que va a estar es ahogado en una maraña de oscuridad y no podrá reconectar con su verdad. No podemos escucharlo. El riesgo de fuga que yo observo es perder la autoridad desde 2 actitudes. En lo relativo a reconocer nuestros 3 elementos mencionados, y es que se convierte en una petición de que otros nos den las respuestas que no logramos, por no haber hecho este camino que estoy compartiendo en esa secuencia. Entonces comenzamos a hacer todo tipo de prácticas místicas y esotéricas para que otros nos digan cuál es nuestro camino. Y en lo relativo a la materialización de nuestro anhelo, el riesgo que tenemos de perder nuestro centro, responsabilidad, es volcarlo todo en la manifestación, en la visualización, en los vision boards, en escribir lo anhelado, en reescribirlo, en desear con los ojos cerrados, muy apretados, qué es lo que queremos, en pedir que nos llegue la claridad o incluso el mensaje desde guías, arcángeles, ángeles, etcétera, etcétera. Y honestamente, para nada estoy en contra de ninguna de estas herramientas, sino que considero que es necesario aplicarlas en la justa medida. No has de darle el poder
a estos medios, sino recuperar el poder que perdiste al desconectarte, utilizando distintas herramientas que sean compatibles contigo, ¿sí? Y ello empieza por volver al centro, es decir, volver a la calma. Y desde ese centro, entonces sí, apoyarte con todo tipo de guías, de acompañamientos y demás que desees. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en estos entornos de las mentorías, de la espiritualidad, de las manifestaciones, etcétera, etcétera, cuando realmente estos profesionales no entienden lo relativo a lo que he explicado de la pirámide y de los pasos secuenciados en fases? Pues mira, que no comprenden que los distintos niveles de la pirámide requieren de distintos acompañamientos y distintos pasos. No todos necesitamos lo mismo, realmente en esencia no. La priorización de las necesidades es fundamental, es decir, como decía antes, atender el estado de supervivencia, atender la ansiedad, la depresión, los estados depresivos, los conflictos, las adversidades, los retos económicos, etcétera, etcétera. Eso es antes que cualquier filosofía, que cualquier reflexión profunda más allá de lo básico. La impotencia que va generando este espacio de querer utilizar todas estas herramientas cuando no tenemos ningún tipo de resultado a pesar de todo el tiempo aportado a ello y todo el esfuerzo. Otra de las adversidades innecesarias es la culpa inducida, que muchas veces, sin darse cuenta, generan. ¿Por qué? Porque se responden cuando las personas no logran conectar consigo mismos. Realmente lo que muchas veces responden es que deben confiar más, que deben estar en un estado más positivo, que deben practicar más a diario, que deben soltar, que deben no estar constantemente pensando en ello, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas consignas, incluso contradictorias entre ellas, que generan mucha menos claridad y, evidentemente, mucha más dificultad para conectar con la verdad interna. Y eso desemboca en mucha culpa, porque la persona inconscientemente va a creer que algo está haciendo mal. Y por supuesto la desconexión de la realidad obvia, que esto simplemente va a degenerar sin darse cuenta en que están viviendo un gaslighting, ya sea inducido por los mismos clientes que usan estas herramientas o inducido por los profesionales que no conocen o integran el camino. Un gaslighting de realmente no reconocer lo obvio que viven en sus vidas y comenzar a pensar en vidas o en ilusiones paralelas, porque les indican que tienen que pensar solo en lo positivo o porque tienen que estar pensando que ya viven eso anhelado. Muchas veces eso realmente es un gaslighting, no es un querer manifestar desde el visualizar. Cuidado con esto. Entonces hay muchas personas que lo que realmente necesitan son procesos de acompañamientos muy sólidos en la fase 0, con unos altos niveles de responsabilidad y de proactividad, y puede que haya muchísimo riesgo en tomar otros caminos antes que el de la fase 0. Hay quienes dicen que todo esto que estoy compartiendo hasta este momento, pues que procede de personas que son más bien capricornianas. Bueno, pues desde la astrología, para que tengas algo de claridad, yo soy Sol Cáncer en 12. Así a nivel visual o a nivel de personajes, esto sería como una monja, un monje, una asceta. Y después, por otra parte, yo tengo otra ubicación en la carta que es Lilith Escorpión 4. Esto quiere decir que así a nivel de personaje sería como la bruja clásica. Entonces, como comprenderás, con estas dos posiciones ya se enmarca claramente que no, que tengo una gran conexión con la parte espiritual, mística, esotérica, pero la vida me ha enseñado algo muy importante, y es que cada actividad tiene su momento y su nivel de aplicación, y que cada profesional tiene la capacidad de ayudar a un determinado tipo de fase, a un determinado tipo de segmento de la pirámide. Y como dije en el podcast 2 del programa del desarrollo personal, esto te hace desarrollar una humildad al reconocer realmente
cuál es tu verdadero sentido de vida, propósito y misión para con la sociedad y a quién únicamente puedes realmente apoyar. Quiero hacer un anclaje, y es que es evidente que no podemos sobregeneralizar, porque no todos los profesionales ni de las mentorías, ni de la espiritualidad, ni de la manifestación están en las descripciones que he realizado. Sin embargo, es muy bueno dar voz a lo que sucede en el sector para dar luz a muchas personas que pueden verse atascadas con su reconexión, como yo también viví. Para poder ayudarte en tu reflexión, una vez más con este podcast, te pregunto, ¿has experimentado tú alguna de estas experiencias con consecuencias negativas como te mencioné? Bien, pues por el momento, hoy esto es lo que quería compartirte para darte un asiento, una base que ejerza de clara visión del camino hacia la conexión con uno mismo, así como con ese reconectar con el sentido de vida, propósito y misión. Espero que en efecto te haya aclarado tanto los conceptos como las actitudes compartidas que considero necesarias para tal reconexión. Y recuerda que la segunda parte de este podcast estará compuesta por experiencias de personas donde conocerás situaciones que todos podemos experimentar en el camino, así como saber cómo prevenirlas, los aprendizajes que nos pueden servir y nuevas y mejores formas que podrás aplicar en tu camino. Si te suscribes, recibirás la notificación de la segunda parte. Y nada más que decirte por ahora, solo buen viaje caminante hacia tu plenitud. Un abrazo enorme. Gracias por escuchar. Dale a me gusta para saber que voy por buen camino. Coméntame en qué te ayudó más este podcast de hoy. Y suscríbete para recibir notificaciones de las nuevas publicaciones. Para que más personas puedan beneficiarse de este material gratuito, compártelo para que seamos cada vez más personas plenas y así sumar nuestro grano de arena al bienestar individual y al bienestar social.